La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que causó la muerte de más de 60 millones de personas, librado entre 1939 y 1945. Exactamente inició el 1 de septiembre de 1939, tras la invasión a Polonia por parte de Hitler. Pero es importante recordar tiempos atrás, por eso nos remontaremos exactamente al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a este conflicto bélico que se cobró millones de vidas en comparación con guerras anteriores. Además, este tratado había puesto grandes indemnizaciones a Alemania, que debería pagar a los vencedores. Tras esto, había una gran crisis en Alemania, pero aparece Hitler, un pintor que quería cambiar la situación interna en Alemania. Hitler además era un gran orador, les habló a los alemanes sobre la superioridad de su raza y del gran futuro que les esperaba a la Gran Alemania. Hitler transformó el Partido Obrero Alemán en el Partido Nacional Socialista, ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y antisemitas. En 1963, Hitler encabeza un gran golpe de Estado, pero falla y termina en la cárcel. Durante su estancia en la cárcel, escribe un libro, el Mein Kampf, traducido a Mi lucha, que terminará siendo la Biblia del nazismo. Hitler, al salir de la cárcel, volvió al mundo de la política y gana las elecciones de 1932 para hacerse como canciller. El próximo año, Hitler funda el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Este gobierno totalitario comenzó a perseguir a los partidos democráticos comunistas, pero principalmente a los judíos, ya que se pensaba que este último grupo social fue el culpable de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Führer ignoró el Tratado de Versalles, creando así una gran fuerza militar y un gran armamento. Ya en 1938, Hitler comienza su proyecto expansionista, como primero incorporando a Austria, ya que este país era donde había nacido Hitler. Ese mismo año, alemanes, franceses, ingleses e italianos se sentaron a hablar en Múnich, pues Hitler creó la parte norte de Checoslovaquia, donde había una gran cantidad de alemanes. Francia y Reino Unido ceden con tal de que no haya guerra, pues como planeado, Hitler desobedece este acuerdo y al año siguiente toma el resto de Checoslovaquia. Después, los planes alemanes eran intervenir en Polonia, pues este país hacía que Alemania quedara en dos. Hitler busca la URSS, donde hacen el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión entre estos dos grandes líderes totalitarios. 9 días después, los alemanes atacan a Polonia, y 3 semanas después, los soviéticos se encontraron atacando a la parte oriental. Esto según estaba en una cláusula secreta de este tratado entre Hitler y Stalin. Francia y Reino Unido le dan una prórroga a Alemania para que retire sus tropas de Polonia. Alemania, al ignorarlo, franceses e ingleses declaran la guerra a Hitler. Tras esta declaración, Alemania toma un tiempo para agrupar filas, mientras que Francia y Reino Unido se preparan a la defensiva. Durante un tiempo de calma en Europa Occidental, Alemania se encontraba atacando Noruega y Dinamarca, pues de estos países provenía el material que requerían para construir tanques, aviones y armas. Alemania, al concluir esta campaña, van a por Francia, atacando al mismo tiempo a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y la propia Francia, con una nueva estrategia desarrollada, la Blitzkrieg, que consiste en aprovechar el rápido movimiento de tanques acompañados de la infantería y los aviones que moverán objetivos cruciales. Los alemanes deben conquistar Francia rápidamente gracias a que lograron colarse por el bosque de las Ardenas, donde precisamente Francia y el Reino Unido no montaron defensas. Rápidamente los franceses e ingleses quedaron enrollados y fueron empujados hasta la ciudad de Dunkerque, mismo lugar donde se llevó a cabo la evacuación de más de 300.000 soldados, que resultó un éxito. La batalla en Francia terminó rápidamente. Hitler y altos mandos franceses se sentaron para firmar un armisticio en el mismo vagón de tren donde se firmó la paz en la Primera Guerra Mundial, solo que esta vez cambiaban los puestos. Italia y Alemania tenían una alianza por la que Mussolini la llamó el eje Roma-Berlín. Mussolini, máximo autoridad en Italia, decide unirse a las potencias del eje, ya que ve la facilidad con la que conquista países, y después Italia le declara la guerra a los enemigos de Alemania. Alemania e Italia próximamente inician la campaña en el norte de África, como objetivo el Canal de Suez. Mientras todo esto ocurría en África, en Europa, Reino Unido soporta la guerra en solitario, ya que el primer ministro Winston Churchill se negaba a negociar con Hitler. Es por esto mismo que Alemania comienza una gran campaña de bombardeos a ciudades importantes del Reino Unido. A pesar de los grandes daños provocados, los ingleses dan la pelea y resisten. Mientras tanto, Hitler tenía una gran aspiración por tener un gran imperio. Es entonces cuando autoriza la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Alemania movilizó a más de 3 millones de hombres, que se darán en 3 grupos. Uno iría a Leningrado, otro a Moscú y el último iría al Cáucaso. La alianza Roma-Berlín se amplió tras la unión de Japón, el país más avanzado de Oriente, que quiere ayudar a sus vecinos,
Por respuesta, los Estados Unidos aplicaron un embargo de petróleo y bloqueo comercial, por lo que los japoneses responden atacando la base americana de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Los norteamericanos le declaran la guerra a las potencias del eje y Hitler se le declara a Estados Unidos. Grandes batallas comienzan a librarse en el Pacífico. Una de ellas es la batalla de Midway, donde los estadounidenses logran negar Pearl Harbor tras hundir 4 portaaviones japoneses. En Europa, el Reino Unido empieza a bombardear ciudades alemanas. En África, los aliados vencen a las potencias del eje, justamente en la batalla del Alamein. En Rusia, Hitler divide al grupo 3. Una parte iría a las reservas petrolíferas del Cáucaso y otra iría a por Stalingrado, ya que Hitler quería borrar el nombre de Stalin en Europa. Tras una larga batalla, los soviéticos logran vencer a los alemanes en la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de toda la guerra, que desde este momento los alemanes se retirarían poco a poco. Un año después se lleva a cabo la última ofensiva en el frente oriental, la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, que tras las pérdidas de ambos bandos, los soviéticos logran derrotar a los alemanes. El 27 de abril de 1944, Mussolini es capturado y los aliados bombardean Roma. El 4 de junio de este mismo año, los aliados liberan Roma y el 6 de junio desembarcan en Normandía, Francia, en la llamada Operación Overlord. Los alemanes empiezan a retirarse por el este y cuando los americanos llegan a la frontera alemana, se lleva a cabo la última gran ofensiva del Tercer Reich en el bosque de las Ardenas, pero no puede aguantar tanto tiempo, pues tienen escasos suministros y petróleo. Mientras tanto, en el Pacífico los japoneses van perdiendo, ya que no pueden igualar el poder militar, industrial y económico de Estados Unidos. A principios de 1945, los soviéticos llegan a Auschwitz, Polonia, y descubren todas las hostilidades del pueblo alemán hacia los judíos. Los alemanes mataron aproximadamente a más de 6 millones de judíos. En febrero, los aliados bombardean Dresden, resultado de destruida casi toda la ciudad. Ya en abril, los soviéticos llegan a Berlín y ganan la última batalla en Europa. En este mismo mes ocurre el suicidio de Hitler y el fusilamiento de Mussolini. Oficialmente, el 8 de mayo termina la guerra en Europa, pero sigue en Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para rendir al imperio japonés. La guerra terminaría el 2 de septiembre de 1945.